Bienvenidos a una nueva entrega de Salud Ahora. Hoy nos encontramos en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga, una institución que cuenta con más de 2000 colegiados y que ha renovado recientemente sus instalaciones, que ahora se presentan más modernas y adaptadas a la medicina del siglo XXI. Pero no hay que olvidar la historia, por eso Salud Ahora se traslada a la botica de Bonifacio Gómez, antes situada en calle San Juan. Se trata de la memoria viva del colectivo trasladada ahora a esta sede. Es una de las farmacias más antiguas de Málaga y en ella podemos observar los tarros con hierbas medicinales y con principios activos. Esto nos recuerda que en Málaga la salud siempre ha estado a la vanguardia. Porque Málaga es pasado, pero también es presente y es futuro. Y por encima de todo, Málaga es generosa y solidaria. En lo que llevamos de año se han realizado más de 60 donaciones de órganos, lo que ha posibilitado realizar más de 170 trasplantes. Málaga es líder indiscutible en Andalucía y se sitúa en el top 3 nacional. Para que se hagan una idea, en la capital de la Costa del Sol cada semana se realizan un total de 5 trasplantes de órganos. En Salud Ahora vamos a conocer la fórmula del éxito de la donación de órganos y tejidos y el entramado complejo que conlleva hacer un trasplante de órganos. Nos lo va a explicar el coordinador autonómico de trasplantes, el doctor Domingo Daga. Bienvenido, doctor. Hola Marina, encantado de estar contigo. Bueno, siempre se dice que donar órganos es regalar vida, es dar una segunda oportunidad a una persona. Tú durante muchos años has sido médico intensivista, sigues siendo médico intensivista del Hospital Virgen de la Victoria y has ejercido como tal en la UCI de allí. Por tanto, te has enfrentado en multitud de ocasiones a situaciones muy graves de enfermedades complejas o provocadas por accidentes también. Eso ha ocasionado que muchas personas requieran de un trasplante de órganos y mientras ha llegado uno, ha supuesto quedar relegado a una lista de espera. ¿En qué medida cambia la vida de una persona recibir un trasplante? Pues es un giro de 180 grados. Es decir, en algunas circunstancias, como es aquellas personas que necesitan un corazón, un pulmón o un hígado para solucionar su problema de salud, significa tener una segunda oportunidad. Es decir, si el trasplante no llega en un tiempo razonable, ese paciente va a fallecer como consecuencia de su enfermedad crónica terminal. Es decir, que en ese caso el trasplante es una segunda oportunidad de vida. Y hay otros muchos casos en donde el trasplante no salva la vida, no ganas años de vida, pero aumentas extraordinariamente la calidad de vida. Y estamos hablando del trasplante renal, que es probablemente el más conocido por su frecuencia. Una persona que se trasplanta del riñón, su vida cambia a 180 grados, de tener una dependencia absoluta de una máquina para sobrevivir, a hacer una vida absolutamente normal y olvidarse de las estancias hospitalarias y de la servidumbre de estar enganchado a una máquina 3 horas al día. El cambio es radical y trascendental. La donación les enfrenta a los profesionales sanitarios a la vez a la vida y a la muerte, porque mientras una familia recibe una llamada esperanzadora que llevan esperando durante muchísimo tiempo, otra familia está asimilando la pérdida de un ser querido. ¿Cómo se gestiona esto a nivel emocional? Pues es tremendamente complejo, es decir, tú lo acabas de describir. Los profesionales sanitarios tratamos con personas y con personas que habitualmente están viviendo unas situaciones vitales a veces muy difíciles. Personas y familias que sufren el padecimiento de ese paciente, ¿no? Y los profesionales nos enfrentamos a situaciones tremendamente complejas y empatizamos con nuestros pacientes como tiene que ser. Y eso exige una capacitación y una preparación extraordinariamente importante. Es decir, enfrentarte al dolor humano, enfrentarte a situaciones tan difíciles, de alguna forma te va dejando cicatrices que te ayudan en tu vida diaria. Tú aprendes muchísimo y aprendes de circunstancias terribles que vives y que compartes. Nuestra misión fundamental, evidentemente, es curar a nuestros pacientes. Si no podemos curarlos, aliviar su enfermedad y siempre estar a su lado acompañándolos y cuidándolos. Málaga es líder mundial en donación de órganos y tejidos. Más allá de la labor divulgativa que hacen los profesionales sanitarios, que hacéis desde la Coordinación Autonómica de Trasplantes y en los propios centros sanitarios, ¿por qué la ciudadanía es tan solidaria?
Bueno, esa pregunta es compleja, es una pregunta compleja y exigiría una respuesta más larga de lo que probablemente voy a hacerte. Pero yo lo resumiría en lo que venimos hablando del modelo español. Es decir, tú has hablado de Málaga, que tiene unas cifras extraordinariamente buenas, ya sabemos, todo el mundo yo creo que sabe ya que España es líder mundial en donación y trasplante, y eso se asienta en la solidaridad de una sociedad española que ha incorporado la donación dentro de su legado vital, pero también eso se asienta en un sistema sanitario público, universal, sostenido por impuestos, en donde sabemos que todos tenemos las mismas oportunidades de recibir un trasplante si alguna vez lo necesitamos. Como puedes entender, eso es una condición sine qua non para después que una sociedad done sus órganos o sus tejidos. Es decir, tú no puedes solicitar con convicción la donación si sabes que después, a la hora de acceder al trasplante, no va a haber una equidad absoluta y eso es una gran parte del éxito del modelo español. Y después también está una organización perfectamente diseñada a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel hospitalario, con una red de coordinadores de trasplante que son profesionales sanitarios que en todos los hospitales públicos de España están asesorando, informando, cuidando a las familias de los donantes y a los propios donantes. Esa combinación de factores hace que España sea líder mundial en materia de donación y trasplantes. En 2023 los hospitales de Málaga se donaron 91 órganos y 60 y tantos tejidos, habiéndose incorporado también a la lista de centros varios hospitales privados. ¿Cuántas vidas puede salvar una sola persona? Un momento, Marina, 91 órganos, no, fueron 91 donantes de órganos, perdón, y cada uno de esos órganos pudieron donar 2, 3, 4 órganos. No, en fin, hicimos 281 trasplantes en Málaga en el año 2023. Eso supone hacer más de 5 trasplantes a la semana, lo digo para contextualizar, ¿no? Es decir, tenemos una actividad extraordinariamente importante. Y los programas de trasplante en Málaga, que están consolidados, renal, hepático y pancreático, pues hace que Málaga se posicione en una situación de privilegio a nivel nacional. Es decir, tenemos el Hospital Regional de Málaga, que es nuestro centro trasplantador, está siempre en el top 3 nacional, es decir, está siempre dentro de los 3 primeros grandes hospitales nacionales en número de trasplantes. Es decir, que en eso somos unos absolutos privilegiados, porque además de hacer mucho número de trasplantes, lo hacemos con unos extraordinarios niveles de calidad y de seguridad. Y de esos 91 donantes en concreto de órganos, ¿cuántas vidas puede salvar una sola persona? Pues una sola persona, el donante ideal, diríamos, un donante que fuera capaz de donar todos los órganos que posteriormente son trasplantados, podrían salvar hasta 7 vidas, hablando de órganos, porque si además hablamos después de los tejidos, que son en gran parte unos desconocidos en el mundo del trasplante, es decir, todo el mundo conoce el trasplante de corazón, de pulmón, de riñón, sin embargo hay menos gente que sepa que también las válvulas cardíacas se trasplantan, o los segmentos de hueso, o ligamentos, o las córneas, ¿no? Y esos tejidos pueden ayudar, un solo donante puede ayudar a decenas de receptores de tejidos. Es decir, que un donante puede dar mucha vida y puede cambiar, como decíamos al principio, la vida de muchas personas. Bueno, el Hospital Regional de Málaga, como ha mencionado, es el centro malagueño de referencia para los trasplantes de hígado, páncreas y riñón en la provincia. ¿Cuántos profesionales participan en el proceso de la donación y del trasplante de un órgano? Pues así a bote pronto te podría decir que más de 100 personas. Es decir, porque muchas de las personas que participan en ese trasplante no están en el propio hospital regional. Evidentemente, el mayor número de profesionales están en el hospital regional. Profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, que no me quiero olvidar de nadie, personal de limpieza, personal de ambulancia, pero es que fuera del hospital regional hay otras muchas personas que están colaborando en ese proceso. El donante muchas veces no está en el hospital, el donante muchas veces está en un hospital que puede estar en Málaga o en cualquier otro sitio de España, con lo cual hay que coordinar desplazamientos, profesionales sanitarios que ya están en otro centro, la Oficina Regional de Coordinación, que está en Sevilla, la Oficina Nacional, la ONT, que distribuye y participa en la distribución de órganos. Más de 100 profesionales pueden participar en un proceso de donación y trasplante, es un proceso muy complejo.
Y en un quirófano, ¿cuántos profesionales puede haber para la extracción? Porque no olvidamos que muchas veces nos olvidamos de los que extraen los órganos, que evidentemente, bueno, pues es un trabajo que tiene otra carga emocional diferente a la del trasplante, ¿no? Pero también existen las extracciones en vivo, ¿no? Que no solamente de donantes fallecidos. En quirófano, porque luego también hay que recordar que el órgano se extrae, se llevan unas neveras especiales, vosotros, los coordinadores de los hospitales, en coordinación con vosotros, con los autonómicos, luego llevan ese órgano al centro sanitario que corresponda, y ahí entra también la figura de un taxista con el que contáis siempre, ¿no? En un quirófano, ¿cuántas personas puede haber para hacer un trasplante de un riñón, por ejemplo? Para hacer un trasplante renal, bueno, en un quirófano, si vamos a la extracción del donante, ¿no? a la persona que fallece, que dona esos órganos, y que en el quirófano se procede a la extracción, el número de profesionales va a depender del número de órganos y tejidos que done. Si es un donante, digamos, que genera o que dona 5 o 6 órganos, pues probablemente haya en el quirófano urólogos, cirujanos digestivos, cirujanos torácicos, claro, cirujanos cardíacos, oftalmólogos, traumatólogos, ¿no? De tal forma que van entrando secuencialmente, sino que ello sería el carromato de los hermanos Marx, ¿no? Claro. Y cuando hacemos un trasplante, por ejemplo, hablaba del trasplante renal de vivo, ¿no? El trasplante renal de vivo que en Málaga hacemos todos los años alrededor de 20, 30 procedimientos, es un procedimiento en donde hay que ser especialmente meticuloso, porque claro, tanto el donante como el receptor son personas vivas, en donde se hace un procedimiento que prácticamente es simultáneo, porque optimizamos los tiempos de tal manera que ese riñón que dona habitualmente una persona emparentada con el receptor, ¿no?, que dona en vida ese riñón, se extrae en un quirófano el riñón del donante e inmediatamente se implanta en el cuerpo del receptor, de tal manera que el retraso que hay en la extracción y el implante pues, es de minutos. Eso optimiza mucho el procedimiento y mejora los resultados. Ahí evidentemente hay que tener personal duplicado. Tenemos que tener 2 anestesistas, 2 equipos de urólogos, 2 equipos de enfermería, 2 equipos de auxiliares, es decir, que ahí se duplica el número de personas. Depende mucho del procedimiento. Lo que sí es verdad es que siempre hay mucha gente detrás de un procedimiento de donación o de trasplante. Bueno, y hablemos del proceso, porque ha mencionado a la Organización Nacional de Trasplantes, que es quien coordina, ¿no?, todo esto a nivel nacional. Porque se envían órganos a otras provincias, se han hecho trasplantes cruzados, por hablar, bueno, pues por explicar un poco en qué consiste esto, ¿no? Porque cuando hablamos del donante de vivo, del que has hablado antes, evidentemente pueden estar en un quirófano prácticamente contiguo al otro, pero a veces se han enviado órganos, bueno, a veces no, es muy habitual, a otras provincias, incluso fuera de la Comunidad de Andalucía. Sí, sí, sin duda. Es decir, el trasplante renal de vivo, habitualmente las parejas de donante-receptor que forman ese binomio, ¿no?, del trasplante renal de vivo, son parejas que conviven o que residen en la misma ciudad. Son pareja, madre e hijo. Esa es la relación que hay entre ellos muchas veces. Lo que ocurre es que estas parejas que a veces quieren donar o quiere que haber una donación entre ellos, son incompatibles desde el punto de vista inmunológico, ¿no? Imagínate que mi mujer necesita un riñón y yo quiero donarle un riñón a mi mujer para que siga viviendo en vida, y yo voy a seguir teniendo una vida absolutamente normal, se puede vivir con un solo riñón perfectamente, pero mi mujer es de un grupo sanguíneo incompatible al mío, eso hace imposible que yo pueda donarle. Bueno, para eso funciona el programa de trasplante renal cruzado. Hay una base de datos en donde se meten todas esas parejas que son incompatibles, de tal manera que buscamos compatibilidad en parejas que pueden vivir en el otro lado de España, una pareja de La Coruña o de Barcelona, en donde entre ellos son incompatibles, sin embargo, si cruzamos los órganos, mi riñón sí le puede servir a ese receptor hipotético catalán, y en la donante catalán puede servir ese riñón hipotético a mi señora, ¿no? Esto conlleva una organización perfecta, ¿no? Exquisita. Es decir, ahí fíjate que ahí, en lugar de tener 2 quirófanos paralelos, tenemos un quirófano del donante en el hospital X, donde está esa pareja, en donde están haciendo la extracción del donante y preparando al vivo. En Málaga estamos preparando al donante al vivo, pero esos órganos se tienen que intercambiar en el tiempo, y tiene que ser un tiempo razonablemente pequeño. ¿Cuánto tiempo puede estar un riñón esperando llegar a una persona que lo necesita? El tiempo, los tiempos en el trasplante siempre, y en medicina en general, es cuanto menos mejor. Claro. Lo que sí es verdad es que para eso tenemos una serie, lo que tú hablabas de las neveras, ¿no? Es decir, esos órganos muchas veces se preservan en frío,
Y el riñón es el órgano, digamos, más agradecido, el que mejor tolera la isquemia fría, ¿no? Y hasta 12 horas tenemos un tiempo de razonable, pero si podemos hacer el procedimiento en 6, mejor, y si lo podemos hacer en 4, mejor, y si son 30 minutos, mejor. Por eso, cuanto más sofisticado y mejor engranado esté todo el sistema de intercambio de órganos, en el caso del cruzado estoy hablando, pues mucho mejor. También, Marina, hay muchos donantes cadáveres, personas que han fallecido, que donan sus órganos y que esos órganos, por criterios clínicos de distribución, son órganos que benefician a pacientes que no están en la propia ciudad donde está el donante. Te pongo un ejemplo. En Málaga podemos tener hoy un donante que done su hígado, sin embargo tenemos un código 0, que es un paciente que está en una lista emergente en Asturias, y que si no recibe en un plazo de horas ese órgano, va a fallecer. Hay una prioridad absoluta nacional de tal forma que ese órgano que está en Málaga se manda a Asturias para que se trasplante en el menor tiempo posible. Es decir, que los órganos a veces viajan de ciudades a otras por muchos motivos, fundamentalmente por motivos clínicos, de prioridad y de preferencias. Bueno, no se conforman, no os conformáis, los profesionales que trabajáis en esto, que intentáis siempre darle una vuelta más de tuerca a la situación, siendo conscientes de que, bueno, hay código 0 en los que se necesita un órgano de manera prioritaria, una persona, su vida pende precisamente de la situación, y en otros casos personas que llevan pues años dializándose y necesitan ya de una manera u otra un órgano, pero no os conformáis. Y se han puesto en los últimos años diversos programas novedosos y que antes, seguro que si se echa la vista atrás, los recordamos o a lo mejor hubieran sido impensables, como la donación en asistolia. ¿En qué consiste la donación en asistolia? ¿En qué medida ha venido a aumentar el número de donantes de órganos? Pues está contribuyendo a día de hoy de una forma extraordinaria. Ya prácticamente a nivel nacional y desde luego en Málaga, el 50% del total de los donantes que tenemos todos los años ya vienen por la vía de la donación en asistolia. La donación en asistolia es un procedimiento relativamente novedoso, ya llevamos alrededor de 13-14 años en España trabajando con este modelo, y es un modelo que se diferencia del clásico, que era la donación en muerte encefálica, en donde el donante ya no fallece por un criterio neurológico. En fin, aquí empezamos a hablar un poco de términos más sofisticados. Digamos que el ser humano fallece por dos vías fundamentalmente. Una, que es la vía neurológica, es decir, cuando el cerebro deja de funcionar de forma absoluta e irreversible, esa es la muerte neurológica, esa es la muerte de esos pacientes que están en las UCIs conectados a ventilación mecánica y que son cadáveres a corazón latiente, le llamamos así, e intentamos explicar a la familia, digo intentamos porque esto es muy difícil. Debe serlo. Es tremendamente complicado explicarle a una familia que ese paciente que está viendo, en donde el corazón late, en donde respira de forma artificial con un respirador, donde está caliente, donde orina, tal, está ya fallecido. Eso es tremendamente difícil y por eso el éxito del modelo español, porque hay profesionales que se dedican específicamente a informar a la familia en unas condiciones en donde entender las cosas no son fáciles. Son familias que están pasando momentos terribles, ¿no? Esa es la vía clásica y eso era hasta el año 2010, 2012, prácticamente la única vía de obtener órganos para el trasplante que había en España. A partir del 2012 se incorpora esta nueva vía que es la donación en asistolia, que lo que viene a hacer es que se incorporan pacientes que ya no fallecen por ese criterio neurológico de muerte cerebral, sino que fallecen por la vía clásica, digamos que es la muerte cardíaca, porque hay una parada cardíaca irreversible y permanente. Esos pacientes hasta el año 2012 en España no podían ser donantes de órganos, sí eran donantes de tejidos, pero no de órganos, y a partir de 2012 se implementó una serie de medidas a nivel nacional, fundamentalmente de preservación y de obtención de órganos. Son sistemas muy complejos, ahí tenemos que intentar obtener órganos de pacientes en donde ya el corazón no les late, en donde ya los órganos no le llegan oxígeno y tenemos que hacer una serie de procedimientos extracorpóreos para asegurar que esos órganos tengan viabilidad. Ese programa nacional tremendamente complicado, a día de hoy se ha generalizado y prácticamente todos los hospitales de España obtienen ya donantes en asistolia, y donantes en asistolia en donde los órganos se obtienen con circulación extracorpórea y oxigenando esos órganos con circuito extracorpóreo. Es un procedimiento tremendamente complejo,
pero que el sistema sanitario español ha sido capaz de asumir ese reto y a día de hoy, ya digo, el 50% de los donantes vienen de esa vía, de la vía de la sistolia. Para terminar, ¿qué hay que hacer para ser donante? Porque hay una tarjeta en la que dice soy donante de órganos, hay páginas web, hay muchas campañas, pero realmente es mucho más sencillo que todo eso, ¿verdad? Es mucho más sencillo, es tan sencillo como decir en nuestro entorno que queremos ser donantes, pero para hacer ese ejercicio de contarle a nuestros seres queridos, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros amigos, yo quiero ser donante, primero habría que hacer un ejercicio personal de reflexión, que yo invito a hacerla, ¿no? Es decir, el ciclo vital de las personas acaba indefectiblemente en la muerte, es decir, el ser humano es un ser que, como todos los seres vivos, tienen un principio y un fin. Al fin de nuestras vidas, es decir, nuestro legado vital, nuestro ciclo vital acaba con el fallecimiento. Después del fallecimiento nada material queda. Solo queda la memoria de nosotros, el legado que hayamos dejado en vida. Incorporemos la donación de órgano y de tejido en ese legado vital. Hagamos que algo nuestro después del fallecimiento siga permitiendo que otras personas tengan segundas oportunidades o mejoren extraordinariamente la calidad de vida. Después de la vida nada material queda, salvo que donemos algo nuestro para que otra persona siga viviendo. Por eso es tan importante hacerse donante. No perdemos nada y damos muchísima vida. Pues muchísimas gracias por esta reflexión y por este mensaje final y, por supuesto, hay que animar siempre a la donación de órganos para dar esas oportunidades a las personas que lo necesitan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marina. De la época del COVID pasaron varias cosas y una de ellas fue que al regresar después del uso masivo de mascarillas nos encontramos con muchas personas, incluyendo los niños pequeños, que no habían tenido contacto con muchos virus habituales del invierno, ¿no? Tuvimos un pico como nunca habíamos visto de bronquiolitis, se llenó el Hospital Materno Infantil, se llenó, la UCI se llenó, hubo que paralizar operaciones incluso que estaban programadas, hubo que mandar niños a otros hospitales porque no teníamos sitio suficiente para ingresar a todos ellos, ¿no? De ese invierno tan durísimo pasar a un invierno probablemente el más suave que hemos visto nosotros con nuestros ojos como pediatras en el hospital fue algo impresionante, ¿no? El medicamento Nirsevimab, que tiene un nombre así un poco extraño, no es exactamente una vacuna. Hasta ahora todo el mundo siempre ha usado la palabra vacuna cuando hablamos de prevención de infecciones, pero en este caso es un medicamento, su nombre exacto es anticuerpo monoclonal, que lo que se dedica es a bloquear, en este caso, un virus. Ya hay experiencia con este tipo de virus, con otros anticuerpos monoclonales, llevamos 20 años usando una molécula muy parecida en los prematuros, y ahora desde el año pasado hemos empezado a usarlo de forma universal, como se dice en vacunas, a todos los recién nacidos. La verdad que ha sido una cosa espectacular, ¿no? El año pasado la verdad que ya teníamos bastante certeza de que iba a ir bien, se usó de forma masiva en España, en Andalucía la cobertura ha sido excelente, como no, pues Málaga también fue excelente y en este año pensamos que el éxito va a ser el mismo que el del año pasado. Los padres han visto claramente que el medicamento funciona fenomenal, conocen la bronquiolitis, les suena que es una infección que puede ser grave, los profesionales llevamos años sufriendo esta enfermedad, tanto en atención primaria, en urgencia, en las plantas de hospitalización, en las UCI, porque es una infección muy frecuente, la pasan muchos niños recién nacidos en los primeros meses de vida y muchos de ellos, no pocos, sino muchos de ellos acaban ingresados en el hospital y a veces con estancias hospitalarias muy largas, complicaciones muy severas y algunas veces se quedan hasta con secuelas. Los niños que nacen en las maternidades de los hospitales públicos se inmunizan cuando nacen, pueden ser a las pocas horas de vida o puede ser antes de que se vaya de alta al día siguiente o los 2 días. O sea que en el proceso de ingreso, que suele ser eso, 1 día o 2 en las plantas de maternidad, en algún momento se le va a ofrecer este medicamento a los padres y, como decíamos, la mayoría seguro que van a decir que sí, ¿no? Ese circuito es el más fácil porque te lo llevas puesto del hospital. Los niños que nacen en hospitales privados y que tienen aseguramiento público, esos niños cuando nacen salen del hospital privado y lo ideal es que vayan cuanto antes al centro de salud que le corresponde para poderse administrar el fármaco, ya sea en el día o en una cita que le den lo antes posible.
el pasado 23 de septiembre se comenzó en atención primaria y se vacunaron a niños menores de 6 meses y arrastramos desde los nacidos del 1 de abril. Estamos dentro todavía de una campaña de vacunación un poco masiva con captación por parte del personal de enfermería y todavía estamos en ello, animar a la población a que acudan y que no esperen a que los llamemos, sino que acudan a través de sus enfermeras de familia, pueden preguntar y le pueden facilitar una cita. La experiencia que hemos tenido el año pasado ha sido fantástica, no ha habido ninguna alerta a nivel nacional. Aquí en España se han puesto 280.000 dosis. Cuando un medicamento se pone en tantas ocasiones, si hubiese habido algún efecto secundario relevante, hubiese saltado, porque además ha habido una farmacovigilancia bastante exhaustiva por ser un medicamento nuevo, recién nacido, se ha seguido muy de cerca y no ha habido ningún tipo de problema especial. Como pinchacito que es, puede haber un pequeño enrojecimiento de la zona de la inyección, pero es que es exactamente igual que el que vemos con las vacunas de los 2 meses, de los 4 meses, o sea que los padres pueden estar tranquilos que no va a haber ningún tipo de problema especial. El cáncer de colon es uno de los cánceres que más se da en la sociedad, sobre todo a partir de los 50 años, y como prueba de ello se crea una prueba de detección precoz del cáncer de colon que se pone en marcha por parte de la Consejería de Salud, que es la que llevamos en marcha desde hace unos años. El cribado consiste en que nosotros desde el distrito, en un principio, mandamos una invitación a los pacientes de la población entre 50 y 69 años, invitándolos a participar. Mandamos una carta cuando estás entre la población diana, como he dicho, entre 50 y 69 años, y nos tienen que contestar esa carta diciendo que quieren participar en el cribado de cáncer de colon, y de esa manera nosotros, una vez que ellos nos dan permiso, los usuarios nos dan permiso para participar en el screening de cáncer de colon, lo que hacemos es enviarle un kit que es un pequeño tarrito donde se recoge la muestra con unas instrucciones y un vale de analítica, que es lo que tienen que entregar en el centro de salud para que le hagan esa analítica de cáncer de colon. Entonces, una vez entregada, nosotros mandamos al laboratorio esa analítica y en caso de que salga positiva, lo que tienen que hacer es que nosotros, desde Salud Respondo, llamamos al usuario cuando sale positiva la prueba y le damos directamente una cita en una consulta de enfermería. ¿Qué va a pasar a partir de entonces? Cuando llegan, el enfermero le hace una serie de preguntas, le pasa una encuesta y si cumple criterios de hacerse una colonoscopia, nosotros lo que hacemos es darle una cita para una colonoscopia y donde le explicamos qué es lo que tienen que hacer, cómo se tienen que preparar y qué es lo que tienen que hacer a partir de que tengan la cita de colonoscopia, que ya pasa al hospital. Una vez en el hospital y una vez hecha la colonoscopia, pues los resultados y el diagnóstico que hagan los especialistas en digestivos, que son los que realizan la colonoscopia en el hospital, lo que hacen es darnos una respuesta y si está normal, pues recibirá una carta diciéndole que su colonoscopia es normal, y si no, pues ya se quedaría en el hospital y el hospital ya se encargaría de llevar a este usuario hasta el final del diagnóstico y del tratamiento que necesite. Pedirle a los usuarios que se hagan el kit, que lo entreguen en su centro de salud. Ahora mismo pues mucha gente es reacia a participar, pero esto puede salvar vidas y puede dar con patología que, aunque sea banal o más grave, siempre nos ayuda a tener diagnosticados los problemas que puedan aparecer, sobre todo con el cáncer de colon. Conocer el papel de los hábitos, la susceptibilidad genética y las características específicas de la población española y del entorno en el origen de los principales problemas de salud y en la predicción de enfermedades es clave para tratarlas. La provincia de Málaga ha sido pionera, con Antequera, en participar como uno de los 3 nodos andaluces del proyecto IMPACT, un estudio estatal que buscará soluciones para desplegar la medicina personalizada en el Sistema Nacional de Salud. El objetivo principal de la cohorte IMPACT trata de reclutar a 200.000 participantes
para estudiar y saber por qué enferma la gente a nivel nacional, para después poder prevenir el que aparezcan dichas enfermedades, diagnosticarlas y poder tratarlas con una mayor precisión. El uso de los datos está cada vez más implantado en el sector sanitario. La medicina de precisión o personalizada busca estrategias que puedan predecir de forma más específica cómo funcionarán ciertos tratamientos para una enfermedad o problema de salud en concreto. INPAP va a ser clave, es decir, la capacidad que va a tener a nivel del volumen de datos, por volumen de población y por años de seguimiento, como decimos, no tiene precedente en nuestro país. Sí que hay otras cohortes a nivel mundial en Estados Unidos o en el Reino Unido, ¿no?, en el que se están siguiendo cohortes similares. La capacidad que va a tener para predecir es inigualable. Actualmente lo que hacemos es tirar de aglomeración de otros estudios menores y en menores periodos de tiempo y hacer inferencias de ver qué variable pues, es la que tiene más impacto sobre un determinado resultado en salud. Con INPAP vamos a poder obtener esa conclusión en la misma cohorte de población, en un contexto determinado y en un periodo de tiempo también determinado, porque las condicionantes cambian. No es lo mismo estudiar los condicionantes sociales de nuestro país, por ejemplo, ahora en el año 2025 a 2045, que hacerlo hace un siglo, ¿no? A lo largo de 20 años, este proyecto nacional, liderado por el Instituto de Investigación Carlos III y que en Andalucía se pilota gracias a IBIMA Plataforma Bionan, estudiará a 200.000 españoles, de los cuales más de 28.000 serán andaluces. La colaboración de las personas es fundamental para participar, que además son seleccionadas aleatoriamente, y toda la información que vamos a obtener por su parte, tanto de pruebas funcionales, de hábitos de vida, ocio, variables clínicas, variables funcionales, nos van a ayudar a tomar muchas decisiones y a personalizar la atención que luego le vamos a prestar, ¿no? Es, digamos, el proyecto más importante de atención primaria que se ha hecho en nuestro país en toda su historia. En la cohorte IMPACT colaboran 21 instituciones españolas, entre centros de atención primaria, hospitales y centros de investigación, así como el Instituto Nacional de Estadística. Se trata de una apuesta común para predecir enfermedades y poner en marcha tratamientos específicos. La población a la que va dirigida es población a priori sana, que tiene unos criterios de inclusión entre 16 y 79 años, ¿no? El objetivo más bien es ver por qué las personas enferman a lo largo del tiempo. ¿Qué enfermedades podemos tener? Pues enfermedades crónicas, oncológicas, cardiovasculares, etc. Lo que nos interesa mucho es ver cuáles son los factores que hacen que la población española enferme, ya sea por condicionantes socioeconómicos, por factores ambientales, por estilos de vida, etc. Es decir, ver por qué las personas, en función de una serie de variables, van enfermando y en qué medida el sistema sanitario puede prevenir pues que esas personas enfermen, ¿no?, a lo largo del tiempo. Esta iniciativa española apoyará el desarrollo de un sistema común de recogida y análisis de datos clínicos y moleculares que beneficiará no solo a los participantes en el estudio, sino a toda la población española.